el día de hoy tenemos la presentación de higiene ocupacional. Básicamente la higiene es una rama de la salud ocupacional, ¿no? Y es muy amplia. Es, hay mucho trabajo de ingeniería de por medio, ¿no? Y lo que le voy a presentar es la introducción. No voy a detallar mucho por agentes, porque son una infinidad de agentes a las cuales se maneja y se evalúa, pero voy a mostrar la metodología para poder realizar una buena evaluación, ¿no? De higiene ocupacional. Bueno, ¿quiénes somos primero? Somos la empresa SAS, ¿no? Con alta experiencia tanto en seguridad como en higiene, ¿no? También tenemos experiencia debido a que hemos participado y hemos sido parte de las empresas que pueden visualizar, 3M, GGS, ¿no? Entre otros. Y pues somos un grupo muy capacitado para poder brindarles cualquier tipo de servicio, ya sea una asesoría, consultoría, un monitoreo o algún tipo de servicio especial que ustedes requieran, tanto en seguridad, salud, medio ambiente y hasta en calidad. ¿Ya? Sin más preámbulos, entonces empezamos. La higiene ocupacional nos ayuda a prevenir, ¿no? A prevenir un daño a la salud, ¿no? ¿En dónde? Dentro de nuestro trabajo, ¿no? Es una ciencia, exactamente, ¿no? Bueno, es una rama de la salud, como lo venían diciendo, y previene enfermedades. Exacto. Está perfecto sus opiniones. Es interesante que la higiene ocupacional a nivel mundial se toma bastante fuerza, pero a nivel de Perú todavía no arranca con la misma fuerza que en España, que en Chile, ¿no? Sin irnos tan lejos, ¿no? Entonces, vamos a mostrarle a nivel internacional qué es lo que opina o qué definiciones tenemos acerca de higiene ocupacional. En este caso, de acuerdo a la Haya, la higiene ocupacional es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y control. Simple, ¿no? ¿De qué? De factores ambientales. Estos factores ambientales, obviamente, tienen que estar en torno al trabajo, ¿no? Entonces, la Haya tiene basado su definición en identificación, evaluación y control, ¿ya? De estos factores. Vamos a ver qué dice la OSHA. La OSHA dice que es el conocimiento de anticipar, ¿no? Reconocer, que es la identificación, al igual que la Haya, evaluar y controlar. Bueno, acá le añadí un paso, ¿no? Anticipar, ¿no? Prevenir, ¿no? En este caso, la OSHA es más que todo una entidad enfocada a la seguridad, ¿no? Y la Haya es más que todo a la higiene y salud. Entonces, basando en estas dos definiciones, podemos entender dos cosas muy importantes. Que la higiene identifica, evalúa y controla los factores del ambiente, del trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. ¿Qué nos dice la ley de seguridad? Igual nos menciona, ¿no? Que en el artículo 56 y 57 hay que evaluar los riesgos, ¿no? En este caso, los riesgos como tal, bueno, peligro como tal en higiene no hay, sino es un factor de riesgo, así se le menciona. Entonces, estos factores de riesgo se tienen que evaluar y se incluye dentro de la misma ley, ¿no? Y el reglamento también lo menciona, ¿no? Que es un requisito obligatorio el registro de monitoreo, que le menciona la 050, ¿no? Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta que no solo a nivel internacional se define la higiene, sino a nivel nacional se regula, ¿no? Quizás no como tal, no como higiene, pero sí se regula, ¿ya? Porque tiene el sentido, ¿no? Y podemos así seguir trazando más, bueno, a nivel nacional, en el Ministerio de Salud, el decreto 015, ¿no? A nivel de trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, la 375, muy conocida. Imagino que todos, o bueno, la mayoría, conocerá de esta norma, ¿no? Porque en base a esta norma partió la higiene con más fuerza. Sé que hay una ley anterior, ¿no? La ley de seguridad y salud, y aparte una ley, ¿no? Que regulaba ya la higiene, pero como tal, como con fuerza en el 2008 apareció con esta resolución ministerial, ¿ya? Y bueno, la 050, que ahí están los formatos, ¿no? Los requisitos.
Y bueno, Ministerio de Energía y Minas 024, de 2016, que es el último reglamento de minería, en la cual nos da 3 guías muy importantes y aparte nos brinda muchos límites adicionales también, que están incluidas, pero también adiciono más información de lo que tenemos ¿no? registrado. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos un gran marco a nivel nacional, que no es tanto como en la Haya o como la OSHA nos proporciona, o como el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de Trabajo de España, o como el Instituto de Salud Pública de Chile, ¿no? Que son instituciones muy importantes que nos brindan mucha información, a la cual también yo uso cuando tengo que hacer una evaluación de un agente ocupacional, pero obviamente me rijo al marco nacional, ¿ya? Entonces, viendo este marco normativo de higiene ocupacional, vamos a ver cuáles son las fases de higiene ocupacional. Si bien tenemos claro que en la definición decíamos que era reconocer, evaluar y controlar. Y esas son básicamente las fases de la higiene ocupacional a grandes rasgos. Sé que más adelante le voy a mostrar una metodología común, muy usada, ¿no? Y vamos a ver el reconocimiento, evaluación y control, ¿ok? Entonces, siguiendo, vemos objetivos de la higiene ocupacional. En este caso, ¿qué objetivo principal tenemos, no? Que es prevenir enfermedades ocupacionales, ¿ya? Como reconociendo, evaluando y controlando. ¿Ya? Eso es básico, así que es la prevención. No tratamos, o sea, la higiene no trata la enfermedad ocupacional, porque eso se encarga la salud, en este caso, los médicos ocupacionales, ¿no? Pero sí la higiene previene, ¿no? Previene ello. Como objetivos específicos, limitar el uso de la gente, ¿no? Y el número de personas expuestas, es muy importante, ¿no? Determinar los factores agresivos, ¿no? Que pueden haber en el ambiente, ¿no? El estudio del puesto de trabajo, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Y con qué factores está compenetrándose, ¿no? Adoptar medidas eficaces para proteger a los trabajadores, corregir condiciones de trabajo, ¿no? Y así podríamos señalar una infinidad. Solamente he citado algunas, pero quiero reforzar unas cuantas más. ¿Cuáles son? El mismo objetivo de la higiene ocupacional también es reducir costos para las empresas, porque a veces una empresa no tiene bien claro qué evaluar en su puesto de trabajo, en su área de trabajo, ¿no? Entonces, a veces puede evaluar como loco y comienza a señalar, tú estás expuesto tal, entonces vamos a evaluarte tal, y podemos repetir la misma exposición en otro lado y estamos evaluando de más, ¿no? Cuando podemos ajustarnos una metodología y reducir costos para la empresa, en este caso, no solamente al evaluar, sino también al controlar, porque si controlamos estos factores, ¿qué pasa? Que evitamos la enfermedad ocupacional, y a veces una enfermedad ocupacional es muy costosa porque la empresa tiene que velar por el trabajador, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? Velar por el trabajador y hasta que se recupere, ¿no? A veces, por ejemplo, signos tan drásticos, ¿no? Un dolor de espalda, ¿no? Si no se viene tratando, entonces podría generarse una lumbalgia, ¿no? Una lumbalgia es dolor a la zona lumbar, o dorsalgia, ¿no? O cervicalgia, ¿no? Y después de ello podría ocurrir una hernia si es que no se trata a tiempo. Y una hernia obviamente requiere una operación y todo eso lo tendría que asumir el empleador, obviamente con una previa investigación de que esta enfermedad ocupacional es parte de o proviene de sus actividades, ¿no? Entonces, es un costo enorme. Por eso es muy importante la higiene ocupacional. A veces las empresas no tienen esto muy claro y hacen que o lo toman con paños fríos, ¿no? Y lo hacen por cumplir. Pero eso no es la idea. La idea es evaluar y controlar, ¿no? Para evitar estas enfermedades ocupacionales. Otro objetivo es posibilitar el aumento de la productividad. Obviamente, si yo tengo un puesto de trabajo con las condiciones normales, bajo los límites, ¿no? Límite de ruido, límites, no sé, pues de vibración, de algún tipo de otro factor. Entonces, el trabajador, en este caso, va a laborar de manera productiva, ¿no? Porque no va a tener esta influencia de otros factores que pueden afectar a su trabajo. Entonces, es muy importante eso también, ¿no?
eleva la productividad y reduce costos previniendo enfermedades ocupacionales. Entonces, estos son dos objetivos muy claros, muy puntuales y a las cuales yo resalto bastante. Entonces, continuando, vamos a definir unos conceptos, ¿de acuerdo? Este es de acuerdo al Decreto Supremo 005, que nos define unos conceptos como dice, ¿qué es lugar de trabajo? ¿No? Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen, ¿no? Y laboran, ¿no? ¿Qué es contaminación del ambiente? ¿No? Es toda alteración, nocividad, ¿no? Que puede afectar la calidad del aire, suelo y agua, ¿no? En este caso. ¿Y qué es el riesgo? La probabilidad de un peligro, de que un peligro se manifieste, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? El peligro como tal no existe en higiene, sino es factor de riesgo, ¿no? Que genera un riesgo, un factor de riesgo, ¿ya? La salud ocupacional, rama de la medicina responsable de promover y mantener el más alto grado ¿no? de bienestar físico, ¿no? Y los factores de riesgo que le venía mencionando, ¿no? Son elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que son, ¿no? Que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños, ¿ya? Básicamente es el peligro, si lo tratamos de ver en un enfoque de seguridad, ¿ya? Que la enfermedad ocupacional es el daño orgánico funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición de los factores de riesgo. Por eso que la higiene interviene en eso, porque previene esto de acá, ¿ya? Entonces, continuando, vamos a ver qué es la gestión de la salud ocupacional. Bueno, la salud ocupacional obviamente se agarra de la medicina ocupacional, ¿no? Vemos médicos ocupacionales que tratan enfermedades ocupacionales o también están atentos a, a la prevención de ellos, ¿no? Vemos también la seguridad industrial, ¿no? Que va de la mano del médico, ¿no? Y va de la mano del área de salud ocupacional a la cual le reporta los sucesos, ¿no? A algún tipo bueno, de molestias que puedan tener los trabajadores, porque más que todo la seguridad está enfocado bastante en campo, ¿ya? Y eso es una retroalimentación de información hacia la salud ocupacional, ¿no? Igual la toxicología es una rama muy importante que ve más que todo la dosis a la cual está expuesto el trabajador por cierto factor, ¿no? Este es muy importante conocer porque la toxicología no está muy arraigada en nuestro país. Ya la toxicología, más que todo los médicos los tratan, ¿no? Pero en tema ocupacional no, ¿no? Uno puede decir toxicología para agentes químicos, pero no. Hay muchos estudios que también relacionan a la vibración, al ruido, en esta rama de toxicología. Entonces es muy importante este enfoque, ¿no? El derecho laboral, obviamente, ¿no? Estar atento a las normas que van regulándose, cambiando, ¿no? Y es muy importante guiarse de ello, porque de acuerdo a ello también nosotros nos guiamos para regular los límites, ¿no? Que más adelante vamos a mencionar. Tenemos la psicología ocupacional. Bueno, la psicología obviamente ve los factores de riesgo psicológicos, el estrés laboral, la enfermería ocupacional, ¿no? Que está al igual de la mano con la medicina ocupacional, y la ergonomía también. La ergonomía, todos los factores de riesgo ergonómico, manipulación y todo ello está y retroalimenta a la salud ocupacional. Ahora, en este caso, la higiene ocupacional, ¿no? También retroalimenta. Ahora, no incluyo mucho a la ergonomía ni a la psicología dentro de la higiene porque son dos ramas que profundizan de diferentes maneras, con métodos distintos, ¿no? Y por ello es un estudio diferente, ¿no? Que van a la par que la higiene, pero no están dentro de la higiene, ¿no? Son muy relacionados, porque también trata esto que la higiene ocupacional busca, ¿no? Que es prevenir la enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, la gestión de salud ocupacional, vemos que también lo vamos a clasificar en tres tipos, ¿no? Como prevención primaria, ¿no? Con prevención primaria tenemos la identificación del peligro, ¿no? Vamos a identificar el peligro. ¿Y qué peligro? Bueno, en este caso los factores de riesgo, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? La salud ocupacional, ¿no? Los tres primeros, obviamente la higiene, y la ergonomía y la psicología ocupacional, ¿no? Entonces la salud ocupacional abarca todo ello, ¿ya? Pero igual la higiene interviene y estudia en eso, ¿ya? Entonces la evaluación de riesgo vemos, ¿no? Mediciones de la fuente, ¿no? Esa es una evaluación, medir,
¿no? A veces dice evaluar es después de la medición. No, la evaluación viene de la medición hasta la comparación con los límites. Todo eso es la evaluación del riesgo, ¿no? Medición de la fuente, medición a nivel personal, ¿no? O sea, medición de la fuente puede ser medición a nivel ambiental, podríamos decirlo, ¿no? Y medición a nivel personal dosimétricamente, ¿no? Nivel de riesgo, ¿no? Ahí, luego de haber medido, hallo el nivel de riesgo, ¿no? Y de acuerdo a los factores de riesgo, y armo mi matriz de riesgo ocupacional. Eso, la matriz de riesgo ocupacional debe tener toda esta evaluación e identificación. Y la gestión de riesgos son los controles, ¿no? Priorizar los riesgos, ¿no? Más altos, en este caso, deberíamos enfocarnos en ellos primero y después de los intermedios, ¿no? Tomar los buenos controles de acuerdo a una jerarquía de controles. Ya es muy importante tratar de evitar solamente usar EPPs, si es recomendable eliminar o sustituir o dar un control de ingeniería para reducir el nivel de riesgo, sería lo más óptimo, ¿ya? La comunicación de estos resultados con los controles es muy importante y los monitoreos periódicos, ¿no? Y bueno, la selección del personal, ¿no? Antes, ya conociendo los criterios a tomar en este puesto, ¿no? Porque no es recomendable, no sé, pues, exponer a una persona que ya perdió la audición a un lugar donde va a estar con mucho ruido. Entonces, eso es muy importante, determinar los criterios para poder designar qué personas van a encajar en los puestos de trabajo, ¿no? Con qué perfiles. Entonces, la prevención secundaria, la identificación temprana, ¿no? También, pero es post-ello, ¿no? Entonces, los exámenes médicos anuales, eso es muy importante, las consultas médicas, ¿no? Los diagnósticos, de acuerdo a estas consultas y estos exámenes, ¿no? Que se brindan. Y la prevención terciaria, que ya parte de un tratamiento y rehabilitación, ¿no? Como le venía diciendo, esta la higiene ya no lo toca mucho. La higiene no toca ni la prevención secundaria ni la prevención terciaria, pero sí necesita esta información, ¿no? Ese feedback de parte de estas dos últimas, porque la higiene en sí busca la prevención primaria, ¿ya? La prevención terciaria ya lo ve el médico ocupacional de lleno, ¿no? Y vemos el tratamiento temprano, trabajo restringido, reubicación laboral, reubicación en este caso cuando una persona está expuesta, como le mencionaba, y ya está sufriendo algún tipo de daño, ¿no? Un control es la reubicación, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y la rehabilitación, ¿no? Si es que ya fue afectado. Entonces, esto gestiona la salud ocupacional, en la cual la prevención primaria lo ve la higiene ocupacional con la ergonomía y la psicología, ¿no? Y vemos que la evaluación de la exposición está basada en materiales, ¿no? En manejo de materiales peligrosos, ¿ya? Eso sí es muy importante, ¿no? Sobre todo en temas de cuando queremos evaluar agentes químicos, ¿no? El monitoreo de la exposición, para conocer esta evaluación necesitamos el monitoreo y por eso que todas las empresas están obligadas a hacer un monitoreo de ello, ¿no? Bajo nuestro marco normativo, ¿no? La educación e información, ¿no? La comunicación de los riesgos, ¿no? Hacer un feedback con los trabajadores e indicarles cuál es su exposición para que ellos también tengan conscientes de lo que están expuestos y cómo prevenirlos, ¿ya? La epidemiología, la vigilancia médica, parte de todo de la medicina ocupacional, ¿no? La seguridad radiológica y así como otros tipos de seguridad, ¿no? Que podemos clasificar, en este caso, los equipos de protección, para saber, evaluar también. En muchas de las evaluaciones, como en ruido, se evalúa el EPP, en este caso al tapón auditivo o a las orejeras de seguridad, o en el caso de evaluar agentes químicos, se evalúa también el respirador. Entonces es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Control de las prácticas de trabajo, controles administrativos, ¿no? Con procedimientos, capacitaciones, charlas, reubicaciones, ¿no? Los controles de ingeniería y así una infinidad de detalles, ¿no? Los controles de eliminación, sustitución y como lo vengo diciendo, esto se retroalimenta aún más, ¿no? Entonces he citado algunas nada más. Entonces, continuando, vemos que la metodología de la higiene ocupacional, ¿cuál es? Bueno, la metodología de higiene ocupacional parte de la prevención. Recuerden que el tratamiento es por parte del médico y la prevención, ¿no? Lo realizaría, en este caso, si es un higienista industrial, ocupacional, ¿no?
que requiere que tenga los conocimientos, ¿no? De cómo hacer una evaluación, una identificación, evaluación y control de ello, ¿no? Tanto en las fuentes como en el medio, o sea, donde se transporta, ¿no? El factor, en este caso la gente, y hacia el trabajador también, ¿no? Ahora, el higienista industrial, de acuerdo a las definiciones, es la persona, el profesional capaz de poder determinar todo ello, ¿no? Con los conocimientos importantes. A nivel de Perú, la carrera de higiene industrial lo tiene la UNI con gran fuerza, la Universidad Nacional de Ingeniería y otras universidades, pero bueno, la UNI es muy poco. Somos muy pocos higienistas industriales, ¿no? Pero eso no significa que uno no pueda hacer la prevención, ¿no? Con los conocimientos básicos puede volverse un higienista y tomar este tipo de metodologías a la empresa o al lugar donde está evaluando, ¿no? Entonces hay que tener ese criterio nada más de que no solo el higienista lo tiene que hacer, ¿no? Puede ser cualquier otra persona profesional que esté capacitada, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bueno, tenemos un marco normativo que también amplia eso, ¿no? No especifica que tiene que ser como tal un higienista, ¿no? Hay varias ramas que, por ejemplo, el decreto supremo, hay varias ramas que están dentro de ello, ¿no? Como un químico, etcétera, ¿no? Pero siempre tienen los conocimientos básicos de la higiene ocupacional. Entonces, la metodología, hay que centrarnos bastante en esto, espero que puedan entenderlo. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, ¿ya? Este es, digamos, el corazón de la higiene ocupacional, de aquí parte todos las evaluaciones, los controles y todo ello, ¿no? Entonces, como inicio tenemos que conocer primero nuestros factores de riesgo, ¿ya? Estoy en una empresa y debo conocer mis factores de riesgo. Luego, recopilar información, ¿no? De acuerdo a estos factores, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ahorita paso a paso, ¿no? ¿Qué tipo de información, cómo recopilarlo y todo ello, ¿no? Pero eso sí, básicamente nosotros empezamos reconociendo nuestros factores de riesgo y luego procedemos con la recopilación. Luego de ello, tenemos que caracterizar, ¿ya? Caracterizar estos factores de riesgo, caracterizar con toda la información, ¿no? En base a puestos, en base a áreas, en base a procesos, tareas, al lugar de trabajo, que más adelante vamos a ver. Y esta caracterización va de la mano con establecer un grupo de exposición similar, un GES, ¿ya? Lo pongo a un costado y no debajo, porque este paso de establecer un GES, no todas las empresas lo hacen. Mayormente caracterizan y se van al siguiente paso, que es la evaluación. Pero al establecer un GES, es muy importante para poder clasificar nosotros los puestos, ¿no? De acuerdo a la exposición, ¿no? al cierto factor, ¿no? De riesgo. Entonces, normalmente una empresa que no tiene los conocimientos, ¿no? O un profesional que tampoco tiene los conocimientos sobre higiene, no establece el GES. Lo que puede hacer es solamente caracteriza y dice, ya en tal proceso hay ruido, ya entonces evaluemos ruido y punto. No, pero eso no es. Hay que caracterizar el grupo de exposición, ¿ya? En este caso lo vamos a detallar brevemente porque en sí establecer un GES es una metodología aparte, ¿no? Y es más amplia, pero voy a tratar de mostrarle cómo se hace con simples ejemplos, ¿no? Entonces vamos a la evaluación de la exposición, ¿no? Luego de haber caracterizado, ¿no? Y establecido mis GES, procedo recién a evaluar, ¿no? ¿Qué significa evaluar? Medir y, bueno, en este caso monitorear, ¿no? Medir y después comparar con los límites, que es muy importante. Y luego de comparar con los límites, ¿qué se procede? A tener tres aspectos, ¿no? Una exposición aceptable, incierta o inaceptable, ¿no? A la incierta le dicen muchas veces moderada, ¿no? Pero en sí, lo correcto es decir una exposición incierta, porque no sabemos si nuestro nivel de producción o algún tipo de factor pudo afectar esa evaluación, que puede ser que sobrepase o que esté por debajo, ¿no?
Entonces, por eso es una exposición incierta. Aceptable, ya que está muy por debajo del nivel de acción, que es un nivel preventivo, ¿no? Que de acuerdo a ciertos textos es el 50%, ¿no? Del límite permisible que vamos a ver más adelante. Y la exposición inaceptable es cuando sobrepasamos los límites, ¿no? Establecidos. Ahora, ¿qué pasa si mi exposición es incierta? Bueno, hay que recopilar más información, ¿no? Como le vengo comentando, recopilar información de aquellos factores que pudieron sobrepasar el nivel de acción, o no, porque quizás estos factores no se han tomado en cuenta, ¿no? Algunos quizás, y al no tomarse en cuenta pudo sobrepasar el nivel permisible o pudo estar por debajo. No lo sé, un ejemplo simple. Yo evalúo a una persona y en este caso su trabajo común es realizar cierta tarea. Pero justo cuando yo hago mi evaluación, mi medición en campo, esta persona realizó otra actividad que no lo realiza rutinariamente, que fue una actividad que salió de las manos de la empresa y que por emergencia tuvo que actuar. Entonces, al evaluar eso, salió mi exposición incierta. Entonces, si sale mi exposición incierta y yo veo que evalué una actividad no rutinaria, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eso no es un criterio para poder determinar que ya está en un nivel moderado. Es un criterio al contrario, recopilo más información y digo no. Determino que el puesto no estuvo en sus actividades normales, entonces vuelvo a hacer una reevaluación, ¿no? Luego de recopilar esa información, vuelvo a hacer una reevaluación, ¿no? Para poder determinar ello, ¿no? Y quizás me salga una exposición aceptable, o quizás me vuelva a salir una exposición inaceptable, o me vuelva a salir incierta, ¿no? Y así sigo reevaluando cada vez para mantener ese control, ¿no? Porque puede ser que esté incierta y se mantenga en ese lugar, pero siempre darle esa reevaluación constante para que no se sobrepasen los límites. Porque si sobrepasamos los límites, ¿no? Podríamos ya estar afectando al trabajador, ¿no? Los factores de riesgo ya serían graves para él, ¿no? Y de todas maneras, si se mantiene en disposición incierta, hay que buscar, ¿no? Las maneras, ¿no? De implementar controles para que pueda reducirse esa exposición, ¿no? Porque como les comenté desde el inicio, los niveles de producción podrían determinar esa variación, ¿ya? Y si sale una exposición inaceptable, bueno, tenemos que emitir un control, ¿no? Y de inmediatamente y proceder con una reevaluación, que es lo que se sugiere y que es lo que la norma también nos sugiere, ¿no? Entonces, esta es la metodología de la higiene ocupacional. De esta manera se aplica a todos los factores, ¿no? Tanto físicos, químicos, que más adelante vamos a ver, como los ergonómicos y psicosociales. Entonces, esto es muy, muy importante. Si lo pueden tomar una foto o algo así, tómenlo, captúrenlo, evalúenlo en sus casas, donde se encuentren, en sus trabajos. Véanlo, si es que están interesados o que están llevando este tipo de, de criterios a su trabajo también, es muy importante tomar en cuenta lo mencionado, ¿ya? Entonces, Kevin, sí, hay un comentario ahí de Dante Málaga, dice, respecto al slide anterior, bueno, ese slide, dice, en este caso es la aplicación del I per C, parecido, claro, parecido. parecido al IPRC, ¿no? Porque el IPRC también, ¿no? Los factores de riesgo es el peligro, ¿no? Recopilas información, caracteriza de acuerdo al puesto, ¿no? En este caso, establecer que no está como tal, pero sí caracterizas como actividades, puestos, ¿no? Evalúas, ¿no? En este caso, la evaluación es en base a información capturada de estadísticas o de observaciones, ¿no? Dentro de la empresa, y determinas cuál es el nivel de riesgo. Es parecido, ¿no? Si los niveles de riesgo son, no sé, pues, moderados, intermedios, entonces tienes que
de nuevo hacer una reevaluación. Igual si son inaceptables, igual una reevaluación con los controles de por medio, ¿no? Entonces, es parecido. Pero normalmente en higiene no lo aplican. Entonces, por eso que yo recomiendo ello, ¿no? Que se aplique como tal. Entonces, vamos viendo paso a paso cada ítem mencionado. Primero, ¿qué son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo tenemos entre factores físicos, ¿no? Que tenemos iluminación, ruido, temperatura, vibración, radiación UV y campos electromagnéticos, y puedo mencionarle una infinidad más, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son los agentes, ¿ya? Presentes en el lugar de trabajo que podrían, ojo, podrían, no es que estoy seguro, pero sí pueden ocasionar un daño a la salud. ¿Por qué digo podrían? Porque al evaluar, como todavía no he evaluado, al evaluar, ahí determino si está en una exposición aceptable, intermedia o inaceptable. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Porque el ruido está en todo momento. El ruido, voy a la calle, hay ruido, en mi casa hay ruido, en todos lados hay ruido. Entonces, pero ese ruido o sonido, porque el ruido en sí es un tema de percepción, ¿no? Del sonido, ¿no? Si yo determino que tal sonido me interfiere con lo que yo hago o me causa una molestia, entonces se vuelve ruido. Esa es la definición de ruido. Entonces, si este ruido, bueno, o el sonido, no sé, lo podemos encontrar en todos lados, pero no en todos lados va a ocasionarnos daño, ¿no? Entonces, por eso que hay unos límites para poder determinar en qué situación nos podría causar daño, ¿ya? Entonces, esos son los factores de riesgo físicos. Tenemos los factores de riesgo químicos, gases, vapores, nieblas, humos, polvos. Los polvos son las partículas respirables, inhalables, que seguro han escuchado, humos metálicos, los vapores, ¿no? Tenemos los COP, vapores de mercurio, etcétera, ¿no? Gases también muy conocidos. Factores de riesgo biológicos, perdón, virus, bacterias, hongos, parásitos, ácaros, todo se puede evaluar, ¿no? Obviamente, bueno, biológicos están en todos lados, pero no todos los agentes biológicos no van a causar daño, ¿no? Siempre hay un remanente, ¿no? de agentes biológicos presentes en cada área, ¿no? Igual, psicológicos, ¿no? Hoy en día esta evaluación ha sido muy solicitada y en las cuales yo he visualizado que cada corporación se ha encontrado en niveles inaceptables, podríamos decirlo, de estrés, ¿no? De ansiedad. Y eso debido a la coyuntura actual, ¿no? Y obviamente se tienen que tomar acciones sobre ello, ¿no? Hasta que se regularice. Y tenemos factores de riesgo disergonómico, ¿no? O ergonómico, ¿no? Esfuerzo físico intenso, peso, levantamiento de peso, posturas inadecuadas, todo ello. Ahora, todos estos factores, ¿dónde los puedo o dónde podría encontrarlos? En nuestro marco normativo. Básicamente, en nuestro marco normativo, que es de la Resolución Ministerial 375, nos detalla los límites para poder nosotros comparar, ¿no? La 375 y otras normativas más, ¿no? Por ejemplo, en químico no se usa la 375, la 375 te deriva otra norma que es el Decreto Supremo 015, ¿no? Donde encuentras una lista grande de agentes químicos en la cual se detalla todo por cada agente, ¿no? El nivel de límite permisible, ¿no? Y así podemos detallar en cada uno, ¿no? A ver, continuando, vemos la segunda fase, ¿no? Que es la recopilación de la información. Yo ya sé que agentes están afectando o podrían afectar en mi lugar de trabajo. Entonces hay que recopilar información, ¿no? Identificar los posibles peligros, ¿no? En este caso son los factores de riesgo. La entrevista es una metodología muy importante para poder recopilar información, ¿no? Las fuentes de exposición. Si yo detecto fuentes, un motor que genera ruido o vibración, ahí voy detallando o recopilando mi información, ¿no? Pertinente, ¿no? Y vamos a demostrarle un pequeño detalle de cómo recopilar. En este caso, tengo este cuadro
he tratado de ser lo más resumido posible para poder explicarles, ¿no? Y tomar algunos métodos, ¿no? De recolección de información. Ahora, tenemos la inspección visual. Eso es muy importante, ¿no? Normalmente lo hace el encargado de seguridad y salud en trabajo, quien está inspeccionando continuamente las instalaciones, ¿no? Ve las operaciones, procesos, tareas, ¿no? Si están con los equipos de protección personal correspondientes, ¿no? Y así esa información voy recolectando, ¿no? Eso de manera visual, ¿ya? Ahora, por entrevistas primero a los trabajadores, ¿no? Para saber conocer las tareas, básicamente, ¿no? Las tareas, la duración de las tareas, ¿no? Ellos también te pueden determinar las fuentes de exposición, ¿no? Los problemas de salud que ellos están enfrentando, ¿no? Y qué controles ellos están tomando, ¿no? O que se les ha implementado y ellos están tomándolo de acuerdo a lo implementado, ¿no? Porque a veces los trabajadores implementan sus propios controles que la empresa no lo ha puesto, ¿no? Que si bien es cierto, en algunos casos es muy bueno, en otros casos no. Que no hay de por medio una investigación, una metodología, y una recomendación de parte de un profesional correspondiente. Entonces es muy importante recopilar esa información, ¿no? Entrevista al personal de médico y seguridad también, eso es muy importante porque el médico, quien es el médico ocupacional o enfermero ocupacional, es quien atiende a todos los problemas, ¿no? De dolores, quien revisa también los exámenes ocupacionales y está atento a la evaluación de cada persona, ¿no? Y sabe cómo viene un trabajador y cómo está, o sale, ¿no? Un trabajador, en este caso, si está expuesto continuamente a mercurio, ¿no? Obviamente, la persona que ingresa está limpio, ¿no? Porque se le hace un dosaje de orina y está limpio, y al salir también debería estar limpio. Entonces el médico ocupacional está ahí al tanto, vigilando eso, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Los históricos, ¿no? Entonces, esa es inspección, entrevista a los trabajadores, entrevista al personal médico y de seguridad, son métodos, ¿no? Para recopilar información. También tenemos que hay que recopilar la información de los registros, ¿no? ¿No? De los registros de accidente, de trabajo, ¿no? Estadísticas, ¿no? Los procesos, los procedimientos de trabajo. Ahí se recopila información acerca de todos estos factores de riesgo, ¿no? Porque un procedimiento de soldadura, vemos cómo cómo se realiza, ¿no? Y vemos si la persona usa el biombo correspondiente o no. Y si no usa un biombo, ¿quién está al lado de estas personas? Porque si no usa biombo, ya puede ser que esté lejos, pero puede ser que la radiación UV que se genera por esta soldadura esté afectando al trabajador que está en otra área, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener referencia de ello y recopilar toda la información posible, ¿no? ¿Qué tipo de información? Bueno, igual, lo mismo, ¿no? Las tareas, de acuerdo a los procedimientos, también se determinan las tareas, ¿no? Las fuentes, ¿no? Ahora, también es bueno consultar a los estándares gubernamentales, ¿ya? En este caso, no oficiales, ¿por qué? Porque a veces no están rigiendo a nuestra marco legal nacional, ¿no? Sino que podríamos guiarnos, como la ACGH, la NAYO, la CDC, la OSHA, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España, el Instituto de Salud Pública de Chile. Tenemos una infinidad de estándares gubernamentales a nivel internacional, ¿no? Y es muy bueno enriquecerse de esa información para poder estar al tanto, porque si bien es cierto, nuestro país no tiene un área de investigación, ¿no? Para poder actualizar nuestros estudios acerca de higiene ocupacional. Entonces, por eso debemos guiarnos de otros estándares, porque normalmente en España, por ejemplo, están al tanto de la investigación y recopilan nueva información, nuevos métodos, nuevos controles, y eso podría a nosotros ayudarnos para poder hacer una buena evaluación, ¿no? Límite de actuación, ¿no? Y como lo venían los TLB de la CGH, etcétera, ¿no? Literaturas también correspondientes, ¿no? De que nos puedan ayudar, ¿no? A ver, a conocer una nueva metodología, ¿no?
Y bueno, también podemos de las materias y sustancias químicas, si es que determinamos ya y somos más exactos, tenemos que ver las hojas de seguridad, que es muy importante, pues en las hojas de seguridad vemos la composición del agente, ¿no? Perdón, de la composición de la sustancia química por agentes, ¿no? Y vemos también que de acuerdo a la hoja de seguridad, eh, se determinan controles, ¿no? Recuerda que hay 16 puntos en una hoja de seguridad y en esa hoja de seguridad hay un montón de controles, ¿no? Si está reactivo al fuego, al agua, en todo caso, se detecta en esta hoja de seguridad, ¿no? Y bueno, los equipos y empleados, ¿no? En este caso, para saber la información durante las entrevistas, ¿no? La base de datos, ¿no? Sobre todo, recopilar todo ello para obtener una buena base, ¿ya? Y poder armar nuestra matriz correspondiente, ¿ya? Entonces, esta parte quizás suene un poco aburrida, pero es muy importante porque si no tienes una buena recopilación de información, no vamos a poder continuar un buen proceso, ¿ya? Que es la caracterización. Entonces, hay que recabar toda la información del puesto, del área, ¿no? Entrevistando, inspeccionando, como le vengo diciendo. Si hay agentes recabando esta hoja de seguridad. Entonces, recabas toda esa información y comenzamos a caracterizar. Entonces, la siguiente parte sería la caracterización. La caracterización básicamente es en tareas, ¿ya? Conjunto, ¿no? O secuencia de operaciones es una tarea, ¿ya? También se caracteriza en procesos, conjunto de tareas y actividades que generan o buscan un fin, ¿no? En este caso, ¿no? El cargo puesto, ¿no? Para saber en dónde está dirigida la persona, en qué lugar o área de trabajo está dispuesto o está disponible, ¿no? Y los agentes, obviamente. En base a estos 4 definiciones tendríamos que caracterizar. Y caracterizamos, por ejemplo, el lugar de trabajo, vemos sus procesos, ¿no? En este caso las tareas también, la fuerza de trabajo, análisis de tareas, ¿no? Descripción de cargos, puestos, ¿no? Y los agentes físico, químico, biológico y los TLB de referencia. Entonces, vemos lugar de trabajo, fuerza de trabajo que están en las tareas y los agentes, ¿no? Y una manera de caracterizar sería por medio de los grupos de exposición similar, ¿no? Que es una metodología muy importante a la cual muy pocas empresas lo usan, ¿ya? Pero vamos a ver antes de clasificar la caracterización, que es un grupo de exposición similar, ¿no? Se define como conjunto de trabajadores que comparten un mismo perfil de exposición. Básicamente esa es la definición. Un mismo perfil de exposición hacia un agente. Y la Haya lo define muy bien. Y la Haya tiene un libro muy importante en la cual se detalla ello con bastante énfasis lo que es el grupo de exposición similar, ¿ya? La NIOSH también lo define, ¿no? A veces lo define como un G, ¿no? Que es grupo de exposición homogéneo, pero es del mismo sentido. Y bueno, la conformación de un G depende en gran medida del propósito de evaluación de exposición, ¿ya? Y cumple ciertas características para representar al grupo de puestos a la cual yo voy a asignar un guest, ¿ya? Bueno, se utilizan metodologías cualitativas, ¿no? Porque no estamos midiendo, no estamos haciendo nada más que solamente mirar, inspeccionar, entrevistar y luego caracterizar. No hemos usado ni un equipo, nada de por medio. Solamente son metodologías cualitativas, ¿ya? Que después viene la metodología cuantitativa, que viene la medición, pero en base a metodologías cualitativas puedo clasificar y caracterizar, ¿ya? En base a que, bueno, yo recomiendo siempre esta normativa, la UNE 689, ya es una normativa europea española, muy importante, a la cual yo me he basado bastante para poder caracterizar en muchas veces. Y si tienen la oportunidad de comprarla, algo no está muy cara, te lo venden ya, la AENOR te lo vende en versión española y ahí te define el criterio para poder asignar la cantidad de evaluaciones por GES, ¿no? Y cómo caracteriza un GES. Entonces es muy importante determinar ello, ¿no? Y bueno, esta conformación debe estar realizada por un higienista ocupacional. Obviamente el higienista
somos pocos, pero un higienista no solamente es quien ha llevado la carrera de higiene, sino aquel profesional también que tiene las capacidades para poder discernir, identificar todo este tipo de factores, ¿ya? Y obviamente requiere de una capacitación de por medio, un curso de por medio, especializaciones de por medio para poder definirlo. Esa es la definición de acuerdo a, bueno, normativa, la Instituto Nacional de Ingeniería, perdón, de Higiene, de Seguridad y Higiene del Trabajo en España, ¿ya? Y este libro también recomiendo, ¿no? Es un libro de la Haya que le venía diciendo, en la cual te menciona la estrategia para la elaboración de la exposición ocupacional y te menciona cómo caracterizar el GES, ¿ya? Entonces es muy importante, lo pueden encontrar en internet, ¿ya? Entonces, continuando, que es un grupo de exposición similar, vamos a dar unos ejemplos de cómo caracterizar, ¿ya? No es complicado, solo hay que tener mucho criterio y saber en dónde enfocar cada factor, cada tarea, cada proceso, cada gente, ¿ya? Por ejemplo, una manera de caracterizar, yo determino a la gente, porque siempre es bueno caracterizar por agentes, ¿no? Determino a la gente y veo la tarea, ¿no? Y de acuerdo a la tarea ya puedo generar un guess, ¿no? Pero es muy sencillo, que es muy, muy amplio, ¿no? Entonces vamos viendo por agentes con procesos, también es amplio. Entonces vamos a la siguiente parte, vemos agentes, procesos y tareas. Entonces yo voy ya clasificando de manera ya más específica, ¿ya? Y podría seguir aumentando mi clasificación como un agente, el puesto, cargo y la tarea, ¿no? Y si quiero ya llevar todo de manera ya más completa, agente, el puesto, cargo, el proceso y tarea. Entonces yo, de esa manera, yo puedo ya determinar un guess 1. De acuerdo al agente, cargo, proceso y tarea, determino mi guess 1. Y así voy a determinar una infinidad de guess de acuerdo a las tareas o actividades que tengan, ¿no? Por ejemplo, ruido, ¿no? Ruido del puesto, no sé, pues mantenimiento, perdón, técnico soldador, ¿ya? Ruido, técnico soldador, mi proceso es mantenimiento y mi tarea de soldadura, no sé. Entonces, así ya voy definiendo y ese es mi guess 1, ¿no? Entonces, es una manera muy sencilla de clasificar, obviamente, que hay de acuerdo a las normas que he mencionado y de acuerdo al libro de la Haya, la metodología más amplia, más completa, ¿no? Con mayor estudio, pero basta con tener una clasificación tan sencilla para poder nosotros caracterizar y comenzar a evaluar de manera correcta. Y como el punto 5, uno podría ya caracterizar y evaluar de manera correcta, ¿no? Y obviamente se determinan las cantidades que se tienen que evaluar y esa es otra metodología de manera ya cuantitativa. Ahora, evaluación de exposición, continuando ya, luego de haber caracterizado, comienzo la evaluación, ¿no? Para la evaluación tengo que tener una estrategia de medición, ¿no? Que asegurar que la muestra personal cubra toda la jornada, o sea representativa. Y sea representativa o sea representativa. Yo también puedo tener el o de por medio, ¿no? Normalmente se recomienda evaluar toda la jornada o evaluar dentro de la jornada, ¿ya? Eso es muy importante. Pero hay metodologías, ¿no? Cuando tú evalúas a exposiciones cortas, ¿no? Y también es muy representativo tomar eso en cuenta. Porque puede ser que yo estoy expuesto, no sé, pues a mercurio, pero solamente en 1 hora o media hora, ¿no? Y no voy a estar evaluando toda la jornada. A lo mejor me enfoco en esa hora, en esa media hora, y evalúo de acuerdo a eso. Y también tenemos límites para poder determinar ello, ¿no? Entonces es muy importante determinar mi estrategia de medición. Y como etapas para la medición, primero es la evaluación, ¿no? Y mediciones periódicas. Obviamente evaluación también viene dentro de la medición y monitoreo en campo. Ahora, ¿qué me podría llevar a hacer una reevaluación, ¿no? Cuando hay cambios significativos, ¿no? Por ejemplo, cambios en las condiciones de trabajo, en el proceso, en los productos, en los valores, en el mismo agente, en los controles, y así puedo determinar una serie y gama de cambios que podrían afectar y a tomarme a mí una decisión, a hacer una reevaluación, ¿no? Entonces es muy importante, porque si yo cambio el concepto o el proceso, yo tendría que cambiar también el guess. Entonces tendría que volver de cero, ¿no?
de no ver qué factor agente está tomándose en cuenta, ¿no? Porque si yo cambio el proceso, puede ser que los factores ya no sean los mismos, y al no ser los mismos, ya tengo que recopilar nueva información, saber qué agentes están ahí, y de nuevo caracterizar. Por eso es muy importante pararnos aquí y ver si hubo cambios en el proceso. Y si hay cambio de proceso, también se tiene que retomar desde cero, ¿no? Ahora, la evaluación de la exposición, como les mencionaba, hay un tipo de muestreo en base a una jornada, ¿no? Pero hay muestreos únicos de periodos completos, que la normativa lo recomienda y te dice que debe tener una representatividad. Normalmente para ciertos agentes como químicos, como ruido, la representatividad viene del 70% de la jornada, ¿ya? Pero como les comento, hay exposiciones cortas a las cuales es mejor evaluar de maneras puntuales, ¿no? También hay muestreos consecutivos de periodos completos, ¿no? Que es parecido a lo primero. Muestreos consecutivos de periodo parcial, eso es lo que vengo a mencionar, ¿no? A veces las exposiciones no están continuas en toda la jornada, entonces es mejor evaluar por exposiciones parciales, ¿ya? Y muestreos puntuales, hay agentes que no se requiere evaluar de manera continua durante toda la jornada, sino evaluarlo de manera puntual, como agentes biológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante. Y entonces yo hago un alto aquí porque quisiera continuar, pero voy a mostrarle un poco más de lo que es de la higiene, ¿no? Y qué instrumentos realizamos o usamos, ¿no? En este caso, los instrumentos de medición se pueden clasificar en instrumentos de toma de muestras y el análisis que se realiza en laboratorio, ¿no? Perdón, el instrumento de toma de muestras y un posterior análisis, ¿no? Que son de monitoreo o equipos de medición indirecta, como lo pueden decir en otros casos, o de lectura directa para los que se miden de manera puntual, ¿no? Entonces, básicamente en esos dos se clasifican los instrumentos de medición. Y si queremos ir un poco más al detalle, para brindarle más información a ustedes, puedo ir a los agentes químicos y vemos una gama de agentes, de equipos, como bombas gravimétricas de alto flujo, que tenemos la bomba SKC, que son los más usuales. Hay más, he visto mucho más, he trabajado con mucho más, pero la más usual y la que más se recomienda porque son marcas ya con garantía, son estas, la SKC y la Gilliam, ¿no? Ahora, en la SKC teníamos la XR5000, que es una bomba, una de las primeras, podríamos decir, las pioneras, la más antigua, que sus botones son de manera en la cual tú tienes que presionar y tiene un código para poder configurar. En cambio, la SKC Touch no, es digital y es muy sencilla hasta para calibrar también. La Gilliam, bueno, se quedó un poco atrás, todavía no es digital como tal, como la SKC Touch, pero es muy fácil de usar y sobre todo esa Gilliam Plus puede regular a bajos flujos, altos flujos, ¿no? Seguro más adelante podríamos tener una nueva capacitación para poder ver los que es agentes químicos, que es en sí un factor de riesgo el más usual, creo yo, y es muy importante conocerlo, ¿no? Porque en base a ello podríamos tomar decisiones, no solo a la hora de hacer un monitoreo, sino en costos, en precios, si queremos comprar y hacer una evaluación por nuestra cuenta, ¿no? Y también tenemos bombas gravimétricas de bajo flujo, ¿no? También tenemos la SKC, las cuales de la SKC Pocket Pan pasamos a la Pocket Pan Touch, que es de manera digital y es bien sencilla de trabajar y usar, ¿no? Entonces son los instrumentos que usamos, ¿ya? Quizás en una con posterior capacitación podemos incidir más en las metodologías. Luego dice tubos absorbentes, bueno, tenemos materiales, herramientas como los tubos absorbentes, las mangueras Tygon, ¿no? Los holders, los ciclones, ¿no? Y los cassettes. Los cassettes son los medios captadores, ¿no? De acuerdo a la gente se tiene un cassette específico, o sea, un medio captador específico, ¿no? El tubo absorbente también es un medio captador, ¿no? Y de acuerdo a la gente se tiene, por ejemplo, en partículas se usa este tipo de cassette de PVC, ¿no? Y en cambio para mercurio, por ejemplo, se usan tubos absorbentes con ciertos
con carbón activado o otro tipo de captadores. Y tenemos los calibradores, ¿no? Los calibradores de aire, ¿no? En este caso, el primero es un calibrador, en este caso, parecido al de burbuja, pero es muy, muy bueno. Y el segundo es más sencillo para poder calibrar en puestos donde se tienen de manera remota la evaluación y queremos determinar el flujo, ¿no? El volumen. Bueno, veo una pregunta que está en el chat. Dice, ¿hay normativa respecto al nivel de radiación UV para soldadura? ¿Qué equipo se usa? Perfecto, miren, justo yo estaba haciendo una investigación donde laboro acerca de la normativa de radiación UV. Bueno, para poder enfocarnos un poco, radiación UV es un agente no usual en la evaluación, pero por ejemplo, sobre todo hay dos partes, ¿no? Uno es de origen solar y otro de origen artificial, ¿ya? En el de origen solar está normado por la CENAMI en la nota técnica 002, ¿ya? Y en la de origen artificial no tenemos una normativa peruana, ¿ya? Pero tenemos un protocolo del Instituto Nacional de Salud Pública de Chile en la cual se determina límites para poder comparar nuestras evaluaciones. Ahora, yo a estos límites que nos brinda el Instituto de Salud Pública de Chile, sí, de por cierto, son muy buenos, pero yo prefiero usar la guía técnica para guía técnica para la evaluación, exposición de radiación ultravioleta de origen artificial del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, en la cual te detalla con fórmulas y todo los límites y te dice con qué instrumentos usar, que se use un radiómetro de ciertas bandas de anchas que tengan para poder evaluar radiación ultravioleta A, B, C, etcétera. Entonces, eso es lo que les puedo informar y quizás en un momento podría hacer también una charla de ello y sería genial, ¿no? Para poder explicarle hasta cómo se evalúa, cómo se determina y cómo se clasifica. Perfecto, espero haber respondido esa pregunta. Bueno, en agentes químicos, también los de lectura directa, tenemos tubos colorímetros, tenemos lo que son analizadores de gases de lectura directa, ¿ya? Básicamente, estos equipos te determinan a nivel, en ese momento, tú lo prendes y ya está evaluando, ya está midiendo, perdón, y en esa lectura tú puedes ya comparar con límites de acuerdo al tiempo al cual estás midiendo. Si es 15 minutos, lo comparas con el límite para 15 o de corta duración, ¿no? Entonces, ese es los equipos. Ya, continuando, tenemos agentes físicos. Agentes físicos, bueno, agentes físicos tenemos al dosímetro de ruido, ¿no? El dosímetro de ruido que me mide, bueno, mide lo que es el ruido, valga la redundancia, pero a nivel dosimétrico, a nivel personal, ¿ya? Yo recomiendo esto porque es muy importante, ya que evalúa, no podríamos decir de manera precisa, ¿no? Lo que está expuesto el trabajador, pero sí de manera ya bien consistente para poder determinar una buena evaluación, ¿ya? También tenemos para evaluar ruido el sonómetro. En el sonómetro, sí yo discrepo mucho, si es que pueden usar dosímetros, mejor, ¿no? Pero si hay el uso de sonómetro, no hay problema. Hay una metodología que es la NTP 9612, es una traducción de la ISO 9612, en la cual nos determina cómo usar el sonómetro, ¿no? Porque el dosímetro queda muy claro, que lo colocas a la altura del hombro y comienzas a tomar las mediciones, ¿no? Pero en el sonómetro hay un poco de dificultad para poder determinar y caracterizar de manera correspondiente. Entonces, la 96.2 es una NTP en la cual te determina de manera precisa cómo hacer la evaluación, ¿no? Que te dice que hagas una evaluación de acuerdo al tipo de fuente. Y igual, este tipo de agente que es ruido es uno de los que más me impresiona y en la cual podríamos más adelante mostrarle en otra charla, ¿no? Tenemos el luxómetro. Bueno, el luxómetro que mide iluminación. Ahora, uno dirá, ¿no? Esta evaluación es muy sencilla, es para los que han hecho la evaluación. Pero para mí el luxómetro, o bueno, la iluminación, que es un agente
podríamos decir el más sencillo, es muy importante a la hora de escoger el tipo de metodología de evaluar, porque si hacemos una metodología a criterio, porque no he visto consultoras que hagan como tal la medición de iluminación, sino usan un criterio simple, entonces sí se vuelve sencillo. Pero si usamos una metodología, por ejemplo, una normativa mexicana, que te determina cómo evaluar de acuerdo al tipo de área, la dimensión del área, clasificar y todo ello, y determinar la reflexión hasta de la luz y tener límites para todo, bueno, la iluminación se vuelve un parámetro a evaluar de manera muy rica, ¿no? Y muy importante. Entonces hay que saber qué metodología usar y bueno, de acuerdo a la metodología también tenemos grandes criterios para poder medir. Medidor de campo electromagnéticos, ¿no? El medidor de campo eléctrico, de intensidad de campo eléctrico y medidor de densidad de flujo magnético. A veces más que todo para medir antenas, para medir lo que son fuentes de alta tensión, y, ¿no? También tenemos el radiómetro o el medidor de radiación UV, ¿no? Que en este caso es radiación ultravioleta. Tenemos al vibrómetro para mano, brazo y cuerpo entero. Entonces tenemos esos dos, todos estos equipos para poder evaluar. Y hay una infinidad, no he mencionado al medidor térmico, a tubos colorimétros, etcétera, ¿no? Entonces hay una gama amplia de equipos por cada agente, ¿no? A evaluar. Y por cada agente se tiene de varias marcas, varios modelos y que te determinan la precisión, ¿no? A la hora de la evaluación. Entonces vamos viendo, continuando nuestra metodología luego de haber evaluado nuestra exposición, porque ya hice la medición. Ahora debo proceder para comparar los límites. Y al comparar los límites determino tres cosas. ¿Se acuerdan? Que era exposición aceptable, exposición incierta y exposición inaceptable, ¿no? Entonces hay que comparar con los límites. ¿Y los límites? ¿Qué son los límites permisibles? Bueno, se refiere a la concentración de distintos contaminantes del ambiente de trabajo, que representa las condiciones bajo las cuales se cree, entre comillas, porque hay normativas que no han sido actualizadas y se siguen usando los mismos límites. Por eso digo que se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día a día sin sufrir efectos adversos en su salud, ¿ya? Entonces es muy importante qué valor límite usar, porque si usamos límites que están desactualizados, corremos el riesgo de que estemos cayendo en falacia, ¿no? En falacia a la hora de comparar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? A ver, y vemos esto, ¿no? Este cuadrito que me gusta, es muy importante. El libro de la Haya te determina una categoría así. Yo normalmente a la hora de evaluar y dar resultados, uso tres colores, que es el verde, amarillo, rojo. Pero hay un color verde oscuro que la Haya te recomienda, que si está tu exposición por debajo del 10%, mejor ya no lo evalúes porque ya no sería necesario, ¿no? En cambio, si está debajo del 50 o del 100, de acuerdo al tipo de exposición, ¿no? Evalúalo con ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay un límite de acción que normalmente se considera el 50% del límite de exposición, ¿ya? Y si tú te encuentras entre 50 y 100%, te encuentras en un nivel incierto, en una exposición incierta, en la cual se recomienda una reevaluación con bajo control, obviamente, para poder determinar que si estos controles son efectivos, se reducirían, ¿no? Y si no tomo control, obviamente estos podrían aumentar. Entonces es muy importante hacer una reevaluación en mediciones inciertas, ¿no? Igualito para mediciones que están fuera de límite, que ahí sí, por obvias razones, se tiene que tomar una reevaluación. Entonces, los métodos utilizados para la investigación de estos criterios están basados en estudios epidemiológicos, estudios toxicológicos, ¿ya? O sea, no es que la Haya, la NIOSH,
la CGH, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España o el Instituto de Salud Pública de Chile haya determinado estos límites al azar, porque se les ocurrió. No, estos han hecho un estudio previo, basados en pruebas, ¿no? En estudios toxicológicos, ¿no? En ensayos se ha determinado los límites de exposición. Por ese motivo, yo no confío mucho en las normativas nacionales, pero estamos regidos bajo ella, ¿no? Pero si queremos ser un poco más estrictos, busquemos también normativas internacionales a la hora de hacer nuestras comparaciones. Por ejemplo, el Decreto Supremo 015 de 2005, y estamos en 2021. Y entonces tenemos la CGH que nos brinda los TLB de 2021, 2020. Obviamente que son actuales, los estudios van aumentando, se ven nuevos agentes que entran al rango de materia ocupacional, entonces eso ya no lo podríamos ver en un Decreto Supremo 015, que en el 2005 había menos estudios, menos casos, y todo ello, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, estos valores límites permisibles se pueden clasificar en valores límites, ¿no? Para una jornada completa, que son los TLB, TWA. TLB son las siglas en inglés de valor límite permisible, ¿ya? Y TWA, cada vez que vean TWA, significa para 8 horas. Siempre para 8 horas, ¿ya? No significa para toda la jornada, porque si estoy en mina, no trabajo 8 horas, trabajo 12 horas, o puedo trabajar en otros rubros a 10 horas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, porque estos límites son para 8 horas. Si yo quiero compararlo con una jornada de 12 horas, por ejemplo, hay que corregir estos límites permisibles. Y hay una metodología, y este es un curso completo, ¿no? Para poder profundizar, ¿no? Correcciones de los límites permisibles, hay metodologías como Brief Scala, IRCCT, metodologías por la altura y presión. Entonces, hay una serie de metodologías que se usan para poder corregir estos valores de acuerdo a la jornada. Pero siempre tener en cuenta que te valías para 8 horas o 40 horas semanales, ¿ya? Entonces, también tenemos TLBs o TLBs Steel, perdón, para valor límite de exposición de corta duración. A veces no lo pueden encontrar como Steel, por ejemplo, en la Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España, no lo encuentran como Steel, sino TLBs de corta duración, o BLE de corta duración, ¿ya? BLC, dicen así, de corta duración, ¿ya? Entonces, es muy importante este tipo de límites, porque a veces estamos expuestos a ciertos agentes por periodos cortos de tiempo. Entonces, no es recomendable hacer la medición en toda la jornada, que normalmente la empresa piensa que toda la jornada es mejor. No, se equivocan. No todo, medir toda la jornada no es bueno a veces. A veces es mejor determinar cuánto estás expuesto. Si estás expuesto entre una hora, si sobrepasa las 2 horas, ya sí podría requerir una medición de toda la jornada. Pero si estoy por debajo de ello, podría ser una medición de corta duración, ¿ya? Y normalmente el televestil se compara con una medición de 15 minutos, ¿ya? De 15 minutos, a ver, continuando, TLBC, valor límite umbral techo, esa es la concentración que no se debe exceder ni aún ni por un instante. Ahora, para poder nosotros comparar este límite con algún tipo de agente, hay que tener en cuenta de tener un equipo que nos mida la exposición, ¿no? Una exposición por tiempo, ¿ya? Y son equipos que tienen que grabar memoria, data dentro de su alcance. Entonces, es muy importante también usar este límite, pero también hay que saber qué equipo usar para poder usar este límite, ¿ya? Entonces, el C significa ceiling, que es techo también en inglés. Ahora, estos son los valores límites permisibles comunes usados a nivel universal, ¿no? Tanto a nivel de América como de Europa, ¿ya? Y bueno, esta es la parte de la evaluación. Y vamos es necesario destacar que si cualquiera de estos tres valores es sobrepasado, existe un peligro potencial para el individuo,
obviamente entraríamos a un nivel de exposición inaceptable, ¿ya? Eso es muy importante en tenerlo en cuenta. Y para finalizar, recuerden que si estamos en una exposición incierta, una exposición inaceptable, tenemos que tomar medidas de control, ¿no? Estas medidas de control tienen que estar basadas en una jerarquía de controles. La jerarquía de controles no va a cambiar porque sea de seguridad o higiene, la jerarquía se mantiene, ¿ya? Así que la jerarquía va desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos, EPPs, ¿no? Y recuerden que más efectivo va desde la eliminación y el menos efectivo es EPP, porque prácticamente en el EPP solamente no reducimos el riesgo, al contrario, tratamos de proteger nomás a la persona, ¿ya? Por ejemplo, me gusta siempre dar este tipo de ejemplos cuando menciono los controles, ¿no? Si yo estoy en una empresa cerca de un motor de trabajo, ¿no? ¿Cuál sería mi control de eliminación? Sabiendo que este motor está generando mucho ruido. Mi control de eliminación, ¿qué podría ser? Reubicarlo, ¿no? Me reubico acá y me voy lo llevo al motor. Ya, supongamos que no puedo reubicar el motor, reubico al puesto de trabajo, ¿no? Reubico y eliminé ese factor. Entonces, esa es una manera de eliminar. Sustituir, por ejemplo, si este motor es muy antiguo, ¿no? O hay uno de mayor tecnología, entonces podemos sustituirlo por otro, ¿no? Y así quizás este motor ya no genera tanto ruido, ahí no genera mucho menos de lo que se esperaba, ¿no? Y ya estamos sustituyendo prácticamente, ¿no? Reemplazamos el peligro, ¿no? Control de ingeniería podría ser un mantenimiento, podría ser uso de barreras, ¿no? Barreras, que eviten el paso, ¿no? Del ruido, ¿no? Control administrativo, ¿no? Yo siempre recomiendo como un primer control administrativo lo que es limitar el tiempo de exposición. Porque para mí un control administrativo que me manden, capacítalo, genera procedimientos, darle unas charlas, sensibilízalo, o pon señalética, eso no me va a reducir nada. Un buen control administrativo sería limitar el tiempo de exposición, reducir el tiempo de exposición. ¿Y cómo hago ello? No lo sé, pues si estoy en ese lugar y es imposible reubicar, no tenemos el dinero suficiente para poder implementar un control de ingeniería, entonces reduzco, ¿no? Uso la rotación de tareas, ¿no? La persona que trabaja por 4 horas en ese lugar y se va a otro lugar y una persona B viene aquí. Y así roto tarea y reduzco el nivel de exposición. Y ese es un control muy importante, lo que es rotación de tareas, ¿ya? Y el EPP, obviamente tenemos los EPPs por cada tipo de agente, ¿no? Desde lo que es ruido, que es para orejeras, tapones, ¿no? De respiradores para químicos, ¿no? Y etcétera. Tenemos un montón de EPPs, pero que no son efectivos para poder controlar nuestro factor de riesgo, ¿no? Porque en una próxima evaluación vas a incidir en los mismos factores. En cambio, si yo tomo eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos, y procedo de nuevo a una reevaluación, estoy seguro que esos niveles de exposición van a reducirse, a no ser que estén expuestos a otro tipo de factores que no lo hemos considerado. Entonces es muy importante tener en cuenta para poder tomar medidas de control. Bueno, sin dar más preámbulos a esta finalización de la exposición, higiene en sí, si uno quiere especializarse, son muchas horas de especialización, muchas horas. Yo pasé 5 años en la universidad. Obviamente no los 5 años estaba viendo higiene, sino estaba viendo otro tipo de materia, pero necesitas muchas capacitaciones, especializaciones para poder ser un higienista industrial. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden ponerlo en el chat. No sé, José, ¿me puedes ayudar? Si ves una pregunta, me lo lees. A ver, chicos, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda acerca de la capacitación, hablen ahora o callen para siempre. Indicadores de HO, o sea, de higiene ocupacional.
Bueno, hay varios indicadores, ¿no? Indicadores así como tema de seguridad, que es bueno, los más comunes, ¿no? Aceitabilidad, lo que es índice de frecuencia, severidad. Igual en higiene ocupacional podemos saber indicadores como, por ejemplo, cuánto la persona ha sufrido de daño, ¿no? Quiénes han sufrido lumbalgia, por ejemplo, quiénes han sufrido algún tipo de trastorno musculoesquelético. Bueno, la verdad no se recomienda usar aplicaciones, pero sí, es muy importante usarlos también como referencia. Yo usualmente uso la aplicación del luxómetro en mi celular para saber dónde estoy, en qué escritorio y saber más o menos en qué rango se encuentra. Pero obviamente estos equipos no están calibrados. Recuerden que un instrumento de medición tiene que estar calibrado y esa es una trazabilidad de por medio y también tenemos normativas que regulan eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de usar estos aplicativos, porque si lo uso para mi propio conocimiento, para saber en qué rango estar o cómo hacer la medición, sería perfecto, pero si lo uso para dar resultados a un cliente, a un servicio, a mi propia empresa, no es recomendable. En la higiene ocupacional, ¿cómo se medirá el estrés en trabajo remoto? Bueno, yo le comentaré, el estrés se mide en base a encuestas psicosociales, no es un factor de riesgo psicosocial. Tenemos el método de Cox-Oistas, es un método español en el cual se usa para poder clasificar este nivel de riesgo por estrés y ahí tiene 6 factores, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de personas se determina el tipo de encuesta y eso de esa manera se puede determinar, ¿no? Ahora, en trabajo remoto, estas encuestas se envían de manera virtual para que lo llenen en un formato como Google Form o un formato especial y es de manera amigable y fácil, ¿no? de obtener los resultados, ¿no? Entonces, así se viene trabajando hoy en día, así como también la ergonomía últimamente ya también se usa para trabajo remoto, porque como saber que una persona está sentada correctamente en su casa. Entonces, a veces hay servicios, clientes, empresas que requieren ese tipo de evaluación para poder controlar, porque si bien es cierto no están en su área de trabajo, pero podrían sufrir alguna enfermedad ocupacional y al final tendrían que pedir descanso si es que sufren esa enfermedad, ¿no? Como un trastorno musculoesquelético, y eso podría ser una reducción en la productividad de la empresa. Por eso es muy importante y últimamente se está profundizando en ello. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, y en su momento ya tendremos nuevas charlas, nuevas capacitaciones para poder profundizar cada tipo de factor de riesgo ocupacional. Bueno, para finalizar, no tienes que ser grande para empezar, pero debes empezar para ser grande. Es un dicho muy importante a la cual yo estimo bastante y creo que todos deberíamos seguir con ello, ¿no? Muchas gracias.